Lunes 17 de agosto de 2026. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Un hombre joven se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó: ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo: ¿Cuáles? Jesús respondió: no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre, y amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste porque tenía muchas posesiones. Palabra del Señor. El caso del joven rico no es algo moral sobre el desprendimiento de sus bienes, sino que es algo que destapa la estructura oculta de nuestra propia identidad. Cuando el joven se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Esto nos revela una mentalidad profundamente arraigada en el cálculo y el mérito, pues él concibe la salvación como una transacción, como un saldo de buenas obras que pueden acumular y presentar ante Dios. Por lo tanto, cuando Jesús le responde con los mandamientos, no le está dando una lista de verificación, sino que está llevando su conciencia al límite de su propia justicia autoconstruida. El joven afirma haber cumplido todo esto desde la juventud, y en ese instante se produce el primer gran engaño, ya que cree que su fidelidad histórica es suficiente, pero su corazón sigue anclado en la posesión como fuente de falsa seguridad y estatus social y económico. La mirada de Jesús, que lo ama, no es una mirada de aprobación complaciente, sino una mirada que profundiza su interior y le señala el único lugar donde su libertad está prisionera. La invitación a vender todo y seguirlo no es un mandato universal para todos los cristianos, sino algo muy particular para aquel hombre, pues el ídolo que ocupaba el trono de su alma no era el dinero en sí, sino la autosuficiencia y el control que el dinero le garantizaba. Al poner el dedo sobre esta zona sagrada, Jesús le ofrece la verdadera vida, que no consiste en añadir más obras a su hoja de vida, sino en despojarse de todo aquello que le impide recibir el reino como un don gratuito. La reacción del joven de irse triste es la confirmación de que su apego no era superficial, sino algo muy arraigado. Su tristeza no es un simple pesar, sino el dolor de quien descubre que su falso Dios no puede acompañarlo en el viaje hacia la libertad. La tristeza del joven rico nos muestra que el pecado no siempre se manifiesta como rebeldía o maldad evidente, sino como una melancólica fidelidad a aquello que nos da una falsa seguridad. Su partida es un silencio que grita más que cualquier palabra, ya que prefiere la coherencia con su sistema de valores establecido antes que la aventura incierta de seguir a un maestro que no promete riquezas, sino un compromiso de anunciar el reino de Dios que puede llevar a la cruz. Esto nos interpela en nuestra propia cotidianidad. ¿Cuáles son esos muchos bienes que nos impiden dar el salto de fe? No se trata únicamente de cuentas bancarias o propiedades, sino de nuestro prestigio, nuestras relaciones de dependencia, nuestras rutinas espirituales cómodas, nuestra imagen de buena persona, todo eso que hemos construido con tanto esmero. Jesús no pide que odiemos los bienes materiales, sino que los relativicemos hasta el punto de que no sean ellos quienes decidan nuestro rumbo. La exigencia de venderlo todo y darlo a los pobres es una parábola viva de lo que significa el reino de Dios, un movimiento de amor fraterno que nos saca de nuestro propio yo y nos proyecta hacia el hermano necesitado. El joven no puede dar ese paso porque su identidad está tan encadenada con sus posesiones que despojarse de ellas
equivaldría a un suicidio simbólico y prefiere una vida eterna concebida como extensión de su presente, seguro, antes de que una vida eterna que solo se alcanza perdiendo la vida acá. Así, el Evangelio nos revela que el mayor obstáculo para la salvación no es la maldad flagrante, sino la bondad domesticada que se niega a ser trastocada por el amor radical de Cristo, que siempre viene a desordenar amorosamente nuestras certezas internas. Este pasaje nos invita a repensar la naturaleza misma del seguimiento cristiano, ya que no se trata de mejorar nuestra versión actual, sino de morir a ella para resucitar en una versión que aún no conocemos. El joven rico representa a todos aquellos que buscan a Dios desde la lógica del yo puedo, del yo tengo y del yo merezco, y se topan con la realidad de que el reino de Dios es una gratuidad que exige la entrega total de la propia libertad. La mirada de Jesús, que ama al joven, es la misma que se posa sobre nosotros cada día en la Eucaristía, en la palabra o en el rostro del necesitado. Esa mirada no nos juzga, pero nos confronta con nuestra zona de confort, en ese pequeño o gran tesoro que guardamos como último bastión de nuestra autosuficiencia. El llamado a seguirlo es una apuesta por una vida más plena, donde la verdadera riqueza no es lo que poseemos, sino lo que somos capaces de soltar para recibir el abrazo del Padre. La tristeza del joven es el precio de no fiarse de la promesa divina. Su partida es el drama de la libertad humana que, aun habiendo recibido la invitación más hermosa, elige quedarse en la orilla porque el mar abierto le produce miedo. Sin embargo, el texto no termina con un juicio condenatorio, sino con una pregunta abierta que Jesús deja flotando en el aire. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y esa pregunta nos devuelve a la humildad de reconocer que la vida eterna no es un logro, sino un encuentro. Al final, el joven rico se va, pero la invitación permanece viva para cada cristiano, y su tristeza nos advierte que el infierno no es tanto un lugar de fuego, sino la incapacidad de soltar aquello que nos ata para abrazar a aquel que nos ama sin condiciones. Me pregunto, ¿qué zona sagrada de mi vida, esa que justifico como necesaria o incluso como bendición, me impide escuchar la llamada de Jesús a desprenderme de ella para ser realmente libre? ¿De qué tristeza silenciosa soy consciente cuando imagino que mi fe solo me pide mantener el statu quo y qué bienes no materiales como prestigio, relaciones, proyectos, me cuesta más poner en juego por el reino? Si Jesús me mirara con ese amor que todo lo sabe y me señalara hoy mismo el único ídolo que me frena, ¿me iría también triste o tendría la valentía de venderlo todo para abrazar la aventura de una vida que aún no controlo? Una reflexión del padre Carlos Manuel Álvarez Morales, sacerdote jesuita. Que Dios le bendiga.